Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Entonces, la clase pasada terminamos habíamos visto 2 procesos de los 4 de lo que es la adquisición horizontal de genes, que era la ganancia y pérdida o transferencia horizontal de genes que, por un lado, justifican los procesos evolutivos de las bacterias, pero que también tienen un impacto en lo inmediato, porque son mecanismos por los cuales las bacterias pueden, y las arqueas pueden adquirir rutas metabólicas, mecanismos de resistencia, eh, factores de virulencia, eh, un montón de diferentes sistemas de restricción. Hay un montón, una gran variedad de, de propiedades o funciones que pueden adquirir las bacterias a través de estos procesos. Entonces, les mencioné que eran 4. Vimos el otro día el de la transformación, que ADN desnudo, se internaliza y luego por un evento de recombinación homóloga puede ser incorporado al cromosoma o el plásmido en caso que él tenga, bacteriano de la célula competente. Obviamente que como hay un proceso de recombinación homóloga, el ADN que es internalizado tiene que tener una cierta homología con el ADN de la bacteria competente para que exista esa homología que dé lugar a una recombinación. Si no son homólogos, lo más probable es que no haya recombinación. Bien. Después vimos otro que era la transducción, que era mediado por fagos, que podía ser el circuito o el ciclo lítico, y cuando estaba el proceso de lisis bacteriana, por chance el ADN del genoma bacteriano podía estar o ser encapsulado dentro de la partícula viral, y esta partícula que puede infectar una célula no es mortífera porque no tiene ADN o genoma viral, con lo cual ese ADN verde si infecta una célula de un similar, ese ADN también puede ser homólogo y por recombinación homóloga ser incorporado al ADN receptor. Ese tipo de transducción se llama generalizada. Y después teníamos un segundo ciclo que era el ciclo lisogénico, que luego de algún proceso podía entrar, previamente, antes de entrar al ciclo lisogénico, el ADN viral se pasaba a formar parte o se insertaba en el cromosoma bacteriano y podía estar ahí X cantidad de tiempo. En un momento hay un proceso de inducción, se sale y entra en esta etapa de multiplicación y lisis. Y en este caso se llamaba transducción especializada, porque cuando el virus se escindía o se cortaba del cromosoma bacteriano, se podía llevar con sí algunos genes que estuviesen lindantes. Por eso especializada, porque no es cualquier parte del cromosoma, sino ADN que estuviese al lado de donde estaba inserto el fago. Esto ya lo vimos. Bueno, ahora vamos a ver otros 2 mecanismos. Este mecanismo, de hecho, generalmente no está en los libros, porque no es el mecanismo más estudiado y hace unos años se retomó esto, porque es algo que se sabía hace mucho, pero hace unos años se le empezó a dar nuevamente importancia y se empezó a estudiar. Por eso hay cosas que todavía no se saben, como en todos los mecanismos, pero se llama adquisición de ADN mediante vesículas de membrana externa. Esto lo que ven acá son vesículas de membrana externa que ven que tienen distintos tamaños, ¿no? ¿Cómo se genera? Bueno, se genera, esta es la membrana externa de un gram negativo, y hay una emergencia, digamos, de la membrana externa de
de una vesícula, se forma una vesícula de esta forma, y dentro de esa vesícula lleva componentes, ¿no? Que están en el espacio periplásmico, y que lo que se ha visto es que además de llevar esos componentes que pueden ser compuestos tóxicos, pueden ser compuestos que pueden ayudar a colonizar un nicho, una gran variedad de posibles compuestos que haya, dependiendo de la función de la emisión de esas vesículas. Y entonces lo que se ha visto es que esas vesículas, además, contienen ADN, lo cual es raro. ¿Por qué? Porque piensen que el ADN está en el citoplasma y esta formación de la vesícula de membrana externa, en el medio tenemos la membrana citoplasmática. Entonces hay una parte donde no está totalmente claro cómo... No. Eh, entonces hay una parte que es difícil, por lo menos por ahora, de comprender, que es cómo puede ser que la molécula de ADN que está en el citoplasma eh, pase a esa vesícula. Pero obviamente hay un mecanismo porque se ha demostrado que esas vesículas tienen ADN dentro. Por un lado, se han hecho trabajos donde se aíslan las vesículas y se hace, por ejemplo, PCR y se obtiene amplificación positiva de las vesículas. Otra cosa que se ha hecho es purificar las vesículas y ponerlas en contacto con bacterias de la misma especie, pero que no tienen algunas características de interés. Entonces, lo que ven después es que esta vesícula contacta a una cepa de la misma especie, esas membranas externas son similares, entonces se puede fusionar la vesícula con la membrana. Este podría ser un proceso considerado reversible, porque puede contactar a la misma célula o a otra, y ese ADN ingresar a la célula. Entonces acá hay, no sé, son dos ejemplos. Por ejemplo, en este mencionan o estudiaron a la Pseudomonas aeruginosa PAO1 y que decía que producía vesículas de membrana externa conteniendo DNA. Y comentaba, hablaban de la potencialidad de ser un mecanismo de transferencia horizontal de genes. Y acá hay un grupo que hizo un trabajo donde evidenciaron la transferencia horizontal de un mecanismo, una carbapenemasa se llama, un mecanismo un mecanismo de resistencia a carbapenemes, mediado por este tipo de vesículas. Lo que hicieron fue aislar las vesículas, juntarlas con una Cinetobacter baumannii, en este caso sensible, y obtuvieron un aislamiento resistente. Eh, y por último, el mecanismo que es por lejos el más importante es la conjugación, que puede estar mediada por plásmidos o transposones, pero siendo los plásmidos, por lejos, lo más importante. Entonces, para que ocurra la conjugación, tiene que haber o un plásmido o un transposón, pero un plásmido, vamos a hablar de los plásmidos primero, que tenga ciertas características. Los plásmidos tienen características generales y después vamos a ver las características de los plásmidos conjugativos, que no son todos. Entonces, ¿qué características tiene un plásmido? Ya para decir un plásmido, ¿de qué se diferencia del cromosoma? Bueno, esto justamente es una molécula ADN doble cadena extracromosómico, es autorreplicativo y es heredable.
Después tenemos características como el tamaño, muy variable. Hay plásmidos tan chicos que solamente contienen a la replicasa, son plásmidos de 2000 bases, y hay plásmidos que pueden llegar a tener 300.000 bases, 400.000 bases, 500.000 bases. No son, ninguno de los dos extremos son los más comunes, hay de todo, y generalmente también lo que se ve que en los aislamientos clínicos hay veces que partan muchos plásmidos. En un aislamiento clínico tal vez pueden encontrar cepas que tienen 5 o 6 plásmidos. Es un montón de información adicional. No siempre sabemos qué tienen, a menos que se los estudie. Después pueden tener un número variable de copias, es decir, el plásmido puede estar en simple copia, eso generalmente se da con los plásmidos que son más grandes en tamaño, y pueden estar en múltiples copias cuando el plásmido es más chico. Imagínense que si tengo un plásmido de 300 kilobases, si tengo 10 copias, es casi medio genoma. Entonces, energéticamente es muy costoso para la célula. Entonces, los plásmidos grandes tienden a estar en una copia. Y acá está un ejemplo del COLE1, que es una replicasa. Ese COLE1 se sabe que está en 20 copias por célula. Bien, después tenemos el rango de hospedador. Los plásmidos pueden ser transferidos y ser estables eso va a depender de cada plásmido, en un rango un rango de hospedador acotado, es decir, tal vez puede estar solo presente en Salmonella, por ejemplo, o puede ser amplio y estar en todas las enterobacterias y hasta en no fermentadores como es Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. Bien, después tenemos la incompatibilidad. Hoy en día en enterobacterias se han definido más de 20 grupos de incompatibilidad, que después les voy a contar de una diapo para contarles a qué me hace mención esto. Bien, la otra característica, tienen distintas funciones. Obviamente que estos que tienen 2 kilobases, que son muy chiquititos, muchas veces no tienen funciones, pero existen. Pero pueden tener funciones como rutas metabólicas, factores de virulencia, genes de resistencia, sistemas relacionados al sistema CRISP, que lo vamos a ver al final de la clase. Bien. Después tenemos que un plásmido en general no es que se pierde. Cuando hablamos de la pérdida es que el plásmido está dentro de la célula y se mantiene estable, ¿no? Porque es autorreplicativo, heredable, está ahí. Pero por chance, cada tanto puede darse la pérdida del plásmido por distintas circunstancias. Entonces, sepan que la frecuencia de pérdida de plásmido es baja. Hay algunos plásmidos que tienen sistema veneno-antídoto, es decir, que expresan algún componente que es tóxico para la bacteria, pero que el plásmido al mismo tiempo produce un antídoto. Entonces, eso lo que hace es darle estabilidad, o por lo menos que si la célula pierde el plásmido, se va a morir. Y después tenemos plásmidos movilizables, que son, este símbolo es porque son más chicos que los conjugativos. Esto es algo general y ahora vamos a ver por qué. Bien, acá esta es una parte representativa, como les mencionaba antes, el plásmido es ADN doble cadena circular, extracromosómico, autorreplicativo y heredable. Entonces, ¿qué genes tiene que tener o debe tener el plásmido para todas estas funciones? Tenemos distintos componentes, tenemos los genes relacionados a la movilidad, o MOV, genes MOV, y los genes relacionados con la conjugación o apareamiento. Es decir, ¿cómo es la conjugación? Acá tenemos la célula o la cepa dadora, tiene el plásmido conjugativo. Dentro del plásmido conjugativo tiene los genes MPF o de apareamiento que sintetizan un pili sexual que lo que hace es reconocer
una célula aceptora y una vez que hace contacto, lo que hace es atraer, hacer que las células se junten y ahí se genera un polo en la pared de ambas células, por la cual va a pasar una de las dos hebras del plásmido hacia el otro citoplasma. Si ustedes ven acá, no sé si se ve claramente, vieron que el otro día cuando hablábamos de la replicación, les comenté que estaba la replicación por círculo rodante. Creo que lo tengo acá atrás. Acá está. Que era esta, la de círculo rodante, que la utilizan los plásmidos y los virus, pero los plásmidos la utilizan para el proceso de conjugación. ¿Y en qué consiste? Lo menciono rápidamente. Se corta una de las cadenas y se empieza a desenrollar, ven la cadena roja, y esta cadena roja es la que va pasando a la célula que es aceptora. Entonces, fíjense que acá se ve que hay una línea que es más finita que la doble cadena esta. Acá dice single strand o ADN simple cadena. Y entonces, a medida que va pasando una cadena a la célula receptora, se va generando la cadena complementaria. Y como mostrábamos antes en el Rolling Circle, o círculo rodante, a medida que se va desenrollando esa hebra que va a pasar al otro lado, se va generando la complementaria para quedar en doble hebra este plásmido. Acá hay una microscopía electrónica donde justo los agarraron a las dos células haciendo contacto. Y bueno, una vez que se termina de pasar el plásmido, se procede a la separación y obviamente que lo que queda es la separadora, queda igual porque queda con una copia del plásmido, y esta célula o cepa transconjugante porque ahora tiene un plásmido que antes no tenía y va a ganar esas funciones que cuenta ese plásmido naranja en este caso. Bueno, esto es lo que vimos. ¿Para qué lo había puesto? No, porque lo que mostraba era cómo es parte del poro. Perdón, porque en vez de lo puse este año y no me acordaba de... Acá ven, acá lo que se empieza, ocurre un nick, ven que acá hay una simple cadena, acá hay doble cadena. Lo que ocurre es que una de las cadenas es capturada y mediante un poro específico va a ser pasada a la otra célula. Y acá esto se va a ir desenrollando y pasando a desenrollando la doble hebra, y una hebra va a ir siendo pasada a la otra célula. Y acá va a empezar el proceso de síntesis de la segunda cadena, de la cadena complementaria. Bueno, esto sí es lo mismo. Entonces, ¿qué elementos puede haber en el genoma bacteriano? Y esta es una recontrasimplificación. Tenemos dentro de los que son el genoma, podemos tener cromosomas, plásmidos, bacteriófagos y elementos genéticos móviles, que es una superfamilia que después vamos a ver. Bueno, esto como dijimos, el grupo de incompatibilidad de los plásmidos. El grupo de incompatibilidad de los plásmidos es el siguiente. Cuando ocurre el proceso de replicación bacteriana, se replica el genoma bacteriano, o sea, el cromosoma y los plásmidos que contiene, lo que empieza a ocurrir es que si yo les mencionaba que hay una replicasa. La replicasa está involucrada, obviamente, como dice su nombre, en la replicación. Entonces, la replicasa censa, ¿no?, cuántas copias de ese plásmido hay dentro de la célula. Entonces, supongamos que el plásmido tiene que estar en una copia. Si el plásmido, la bacteria entra en proceso de duplicación, empieza a replicar todo el genoma. La replicasa censa y detecta que hay una copia sola de ese plásmido, entonces va a desatar el proceso de replicación de ese plásmido para generar la segunda copia para una de las células hijas.
Ahora bien, si en el mismo plásmido, imagínense que puede ocurrir un evento de que haya plásmidos que son similares entre sí, es decir, que tengan la región de la replicasa y algunos otros genes iguales, y después un montón de otros genes distintos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Son plásmidos distintos? Sí, porque las secuencias son distintas. Uno tienen aunque sea un porcentaje de similitud, porque tienen la replicasa igual y los genes involucrados en la conjugación, pero después hay un montón de información que no comparten. Entonces, no son dos plásmidos distintos, no son dos plásmidos iguales, son distintos. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de la célula? Cuando la replicasa testee dentro del citoplasma y verifique que hay dos, lo que hace la replicasa no censa toda la secuencia del plásmido, lo que censa es una región donde verifica si hay una o dos copias. Entonces, si hay dos plásmidos distintos pero con la misma replicasa, va a censar que hay dos copias. Entonces lo que va a ocurrir es que no se va a replicar ese plásmido y van a quedar esas dos copias, perdón, no de dos copias, sino esos dos plásmidos que son distintos. Y lo que va a ocurrir es que se van a segregar en forma independiente. Entonces, un plásmido con una secuencia va a ir a una célula hija y el otro a la otra. ¿Por qué? Porque lo que ya dije, la replicasa es la misma. Entonces se confunde. Ahora bien, eso es cuando comparten el mismo grupo de incompatibilidad. Cuando tienen grupo de incompatibilidad distinto, esos plásmidos pueden sobrevivir, porque son independientes, dentro de la célula, no se van a segregar. ¿Entiende? Acá lo dice, la incompatibilidad, cuando un plásmido se transfiere a una célula que contiene otro plásmido, el segundo plásmido no puede mantenerse y se pierde durante la replicación celular subsiguiente si estamos hablando de que tienen el mismo grupo de incompatibilidad. Bien, de nuevo, esto es las funciones de los plásmidos. Pueden tener funciones de replicación, reparación, recombinación, fertilidad, restricción y modificación. Antibióticos ya lo dije, resistencia a metales tóxicos y detergentes, refrigerado ya lo hablamos, metabolismo de azúcares, compuestos aromáticos, adhesión celular, factores de virulencia. Esta parte de plásmidos también les va a servir para la parte de microindustrial, porque en algunos casos tienen que tener claro qué es un plásmido. Bien, fíjense, otro tema, que hablamos la otra vez algo en taxonomía. ¿Se acuerdan que yo decía que había un montón de Escherichia coli, pero que uno podía agruparlas de acuerdo al patotipo? Entonces acá, por ejemplo, lo que tenemos son Escherichia coli, una comensal que no tiene nada raro, es una Escherichia de laboratorio, digamos, nada, fácilmente, una cepa salvaje. Y después tenemos algunas Escherichia coli que son o enteropatogénicas, o enterotoxigénicas, enteroinvasivas. Si ustedes miran en el genoma, lo que pueden ver es que esta tiene un plásmido naranja, además de esta zona que se llama agujero negro. Esta, la enterotoxigénica, tiene un plásmido verde y la enteropatógena tiene un plásmido violeta y este elemento genético. Entonces, dependiendo del plásmido y en algunos casos del fago que puede llegar a estar dentro de un genoma bacteriano, cómo cambia, en este caso en forma bien importante, el fenotipo o no solamente, no es el fenotipo, cambia el nicho también, ¿no? Y el tipo de infección o proceso infeccioso que puede desarrollar. Acá estamos ahora de nuevo viendo los genes MOB, también llamados TRA, incluye la relaxasa
y el ORI-T, que el ORI-T es el origen de transferencia. Y la relaxasa es la proteína que reconoce esa parte donde se niquea el ADN doble hebra y lo contacta con la región donde está el canal o poro. Esta proteína T4CP es la de acoplamiento, es la que reconoce ese NIC y lo lleva al poro para que esa hebra de ADN sea transferida a la célula lindante. Y después tenemos todo un complejo de sistema de secreción tipo 4 involucrado en el poro, ¿no? En la formación del poro y la transferencia a través de ese poro del ADN simple cadena. Entonces acá tenemos tres tipos de plásmidos. Este es el cromosoma. Uno que tiene todos los genes MOV y MPF, este que no tiene los genes MPF y este que no tiene nada. Entonces, aquellos plásmidos que tienen todo el sistema completo, el sistema MOV completo, el sistema MPF completo, son plásmidos conjugativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen toda la maquinaria completa. Es decir, tienen la relaxasa, el ORI-T, el sistema acoplado y además el sistema de secreción tipo 4. Entonces, para ser conjugativo tiene que tener todo esto, ¿no? Al menos. Después tenemos otros que se llaman movilizables. ¿Por qué? Porque lo que no tienen es este sistema de secreción de tipo 4. Es decir, que no puede generar ese poro entre ambas membranas y no puede pasar el ADN para la otra célula. Entonces, se los llama movilizables porque en caso de tener otro plásmido dentro de esa célula que sí sea conjugativo, tal vez podría utilizar su proteína de acoplamiento con el sistema de secreción tipo 4 del plásmido, del otro plásmido y movilizar su secuencia. Entonces, en ese caso, son plásmidos movilizables porque se pueden mover, pero necesitan utilizar el sistema de secreción tipo 4 en trans, es decir, de otro plásmido que esté presente dentro de esa célula. Y después tenemos los sistemas o los plásmidos que son no movilizables y que carecen hasta de la ORI-T y la relaxasa. Es decir, no se sabe, no es que no se sabe, hay sospechas de cómo se transfieren, porque en realidad no se podrían transferir por por la ausencia tanto de la relaxasa como del ORI-T. Entonces, estos plásmidos no movilizables o crípticos también existen y están en un montón de cepas. Entonces, yo hace poco, yo hace muchos años siempre tuve la duda. Decía, ¿cómo es que se movilizan? Y hace poco, hace unos años, encontré un paper donde ellos sugerían, y me pareció totalmente coherente, que estos plásmidos chiquititos, porque son plásmidos chicos, imagínense que les falta toda esta maquinaria, ¿no? Entonces, carecen. Esta maquinaria, los genes MOV y MPF, fíjense, acá estamos hablando de 12 a 13 genes, y acá no tantos, pero también son unos cuantos, es una longitud bastante importante. Estamos hablando que en general estos sistemas son casi como 30 kilobases, es bastante grande. Entonces, aquellos que no tienen este sistema, porque no pesan, generalmente no pesan mucho, no son muy grandes, y entonces son plásmidos, estos tienden a ser plásmidos chicos. Y estos plásmidos chicos parece que se pueden transferir mediante fagos, haciendo algo parecido a la transducción generalizada, cuando la célula entra en caos, que yo les mencioné que podía haber ADN cromosómico que se internalice dentro de una partícula viral, lo mismo puede ocurrir con un plásmido. Y entonces ese plásmido se internaliza dentro de una partícula y se mueve a otra célula.
Eso es, desde la teoría, totalmente factible. Así que esos serían los mecanismos por los cuales se pueden movilizar. Este no es no movilizable, pero sí puede ser movilizado, pero no movilizable con esta nomenclatura, ¿no? Conjugativo, toda la maquinaria; movilizable, con parte de la maquinaria, pero se sabe que no tiene sistema de secreción; y los no movilizables, que además de no tener ninguno de esos dos sistemas, la relaxasa y el ORI-T no están en condiciones o no están activos, ¿no? Pueden tener mutaciones, lo que sea, no importa. Otro paso. Bueno, les cuento un poquito el plásmido F, porque está en el BROC y es el plásmido más importante, porque se han hecho muchísimos estudios de este plásmido, porque permitió ayudar mucho a comprender el sistema de conjugación, cómo funcionaba. ¿Qué tiene de característica este plásmido? Se lo llama plásmido de fertilidad, por eso la F. Acá, como ven, hay un ORI-T, que es el origen de transferencia, todos estos genes TRA, que están mencionados acá, y acá hay una región que se llama IS3, les vamos a ver qué es. Acá hay otro, IS3, IS2. Y acá están los genes involucrados en la replicación. Y el ORI-B, que es el origen de replicación vegetativo, es decir, cuando la célula se está duplicando. Ven que dice que el ORI-B hace replicación de ADN circular, porque se acuerdan que les había mostrado que se formaba como la letra tita, y después está el de Roylin Cycle. Bien, estas moléculas o secuencias que se llaman IS son del inglés de IS, de secuencias de inserción. Bien, entonces este plásmido tiene la capacidad de tener estos amarillitos, son secuencias de inserción, ¿no? Entonces, fíjense, este es el plásmido factor F. Y acá está el cromosoma bacteriano, en forma lineal dibujado, con esta parte donde es verde, pero que también dice IS. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Si estas IS son iguales, puede ocurrir un evento de recombinación, porque estas secuencias son o iguales o similares entre ellas. Entonces, va a haber, fíjense, como un intercambio de lo amarillo y lo verde, y lo que hace, en definitiva, es como insertarse dentro del cromosoma bacteriano. Entonces, luego de este proceso, fíjense cómo el cromosoma bacteriano se incrementó en ese tamaño. Entonces, de esa forma, se hicieron un montón de estudios de lo que se llama mapeo por plásmidos, para ver los lugares donde se insertaba este plásmido. Esto estoy hablando de trabajo de, no sé, de como 40 años. Entonces uno puede hacer, lo que hacían era empezar el proceso, cuando estaba una cepa que tenía el plásmido integrado, hacían un proceso, o que inducían un proceso de conjugación, porque este plásmido tiene todo el sistema, ¿se acuerdan del sistema TRA de conjugación? Y entonces lo que empezaba a ocurrir es que empezaba a transferirse, ahora no el plásmido, sino que esto empezaba el plásmido, y una vez que llegaba a esta posición empezaba a pasar cromosoma. Y esta estrategia fue muy útil para entender un montón de la genética o de la estructura física del cromosoma bacteriano. Bueno, acá tenemos lo que mostramos antes. F+, es que es plásmido positivo, el factor F es el plásmido
que estamos de fertilidad, no me salía el nombre, y esta célula F- es porque no lo tiene, obviamente. Entonces, el F+ produce el pelo sexual, hace el contacto, pasa una copia y finalmente ambas células quedan con una copia de ese plasma. Ahora bien, existen hay algunos ejemplos, como les mencionaba antes, que hay células que lo que tienen es integrado el plásmido a su cromosoma. A esas células se las llama HFR. Fíjense que acá lo que tenemos es la parte negra es el cromosoma per se y la parte roja es donde está el plásmido F integrado. Entonces, se hace un nick, empieza a pasar en la parte roja porque es el plásmido que estaba integrado, pero una vez que llega al final de lo rojo, sigue pasando. Entonces empieza a pasar parte del cromosoma de una célula a otra. Y esto se puede integrar al cromosoma de la nueva célula. Pero entonces, esto lo que tenía de característico, ellos le mencionaban como HFR, como de alta frecuencia, pero lo que les interesaba era que, mediante la conjugación, estaban pasando parte del cromosoma bacteriano. Bueno, acá hay distintos tipos de plásmidos, no me voy a detener en las características ni en los nombres, esto es una tabla mínima, hay miles de plásmidos y de tamaños y de funciones y de hospedadores, pero bueno, esta es una tablita representativa de todo eso. Y ahora vamos a los elementos genéticos móviles que contienen los genomas bacterianos. Tenemos secuencias de inserción, transposones simples, transposones conjugativos, transposones compuestos y sistemas de integrón cassette. Son solo algunos, pero son los más importantes. Esto yo se les había contado que había elementos que se podían movilizar, que a veces se mueven de una región del ADN a otra, bien definida, y a veces pueden saltar a otras moléculas. Entonces, lo que hacen estos elementos genéticos móviles es insertarse. También es índice, pero cuando vemos qué efectos puede tener es que puede causar mutaciones, como lo vimos, puede promover rearreglos genómicos, es decir, que si hay múltiples copias de una secuencia de inserción dentro de un cromosoma, lo que puede haber son eventos como de traslocación o duplicación de ese plásmido. Hay un montón de efectos que pueden ocurrir. También puede regular la expresión de genes, como lo hemos visto en Acinetobacter, la última clase, e inducir ruptura y rearreglos en el cromosoma. Y esto, obviamente, por ende, aumenta o reduce la cantidad total de ADN en el genoma. Acá tenemos un ejemplo de un transposón. Tenemos que el transposón naranja está dentro de una estructura o de un ADN azul. Lo que hace esto es la región naranja se escinde solita y luego hay otro DNA distinto que se llama target y que este transposón puede saltar dentro de esta zona como estaba representado ahí. A estos transposones o secuencias de inserción, muchos años se los llamó genes saltarines, por esto de que como que sale de acá y salta para acá y al final termina quedándose ahí adentro, ¿no? Algo parecido puede ocurrir con los virus de RNA, que acá tenemos un retrotransposón, ese DNA donor pasa a RNA, el RNA, por un proceso de transcriptasa reversa, generarse una molécula de ADN y ese ADN insertarse en este ADN target. Bien, ¿cómo es una secuencia de inserción? La secuencia de inserción es el elemento más sencillo y chico, por eso importante. Faltan 15, ¿no? Sí. Entonces, avísenme cuando faltan 5.
Entonces, ¿qué es una secuencia de inserción? Es una secuencia simple. Tiene solamente una transposasa y en sus extremos secuencias repetidas e invertidas. Entonces, ¿qué actividad tiene la transposasa? Transponer este elemento. Entonces, reconoce esta secuencia repetida e invertida y reconoce esta. Lo que hace es cortar en esos extremos y llevarse ese plásmido a algún lado, esa secuencia de inserción a algún otro lado. Acá, por ejemplo, hay una secuencia target donde esta transposasa reconoce e inserta a la secuencia de inserción. Y fíjense cuáles son uno de los efectos que produce esta inserción. Lo que pueden ver acá está este marco o estas 9 bases en naranja. Acá está la secuencia blanco, donde se está insertando. Y lo que podemos ver es que hay una duplicación, ¿no?, de esta secuencia repetitiva. Entonces, el transposón está definido hasta acá, hasta el 7 y acá está el 7. Ahora, cuando la secuencia de inserción se inserta en un lugar determinado, hay una región que es reconocida, que en general es bastante específica y que lo que ocurre también es que generalmente se duplica, hay una duplicación del blanco donde se inserta. Bueno, las secuencias de inserción, como mencioné en la clase pasada, se pueden insertar en secuencias específicas, como está acá, en secuencias al azar o en secuencias o sitios calientes. Cuando hablamos de sitios calientes, lo que estamos hablando es una alta tasa de recombinación en esas posiciones. Bien, ahora vamos a los transposones compuestos. Fíjense, acá lo que tenemos es que la IS es esta molécula que veníamos hablando recién, ¿no? La flechita indica la dirección donde se expresa la transposasa, ¿no? Entonces, si tenemos una IS, una secuencia de inserción en este extremo, y una secuencia de inserción en este extremo, lo que puede ocurrir es que cuando se escinda esa secuencia de inserción, la transposasa se puede confundir y lo que hace que en lugar de tomar la secuencia repetida e invertida de esta posición y de esta también, lo que hace es reconocer este extremo y el de acá. Algo parecido a lo que hacía en el fago, que se iba con algo que no le correspondía o que estaba al lado, es básicamente lo mismo. Lo que hace es llevarse todos estos genes que están en el medio y que son verdes. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Quieren preguntar algo? No, profe. Bueno. Esas secuencias de inserción pueden estar orientadas en la misma dirección o contraria. Y los genes en estas posiciones es muy variada la cantidad de transposones que hay, así que hay genes de resistencia, por ejemplo, para varias drogas distintas. Bien, los transposones, como les mencionaba recién, son elementos que se pueden transponer o que pueden saltar de una molécula de ADN a otra. Esas transposiciones tienen distintas características. Puede ser una transposición replicativa, es decir, ese plásmido se transfiere a otro plásmido. Perdón, ese transposón salta de la molécula cuadriculada y se mueve a esta que es amarilla, pero por un evento de replicación. Hace una copia y va a quedar una copia en la secuencia original y una copia nueva en la secuencia amarilla. Entonces es replicativa porque al final voy a tener 2 copias del transposón. Y para eso son transposones que tienen transposasa y resolvasa. Hay otros transposones más sencillos que tienen una transposición no replicativa o conservativa, donde el transposón salta de una posición a otra, pero no deja copia en el punto original. Entonces tenemos transposición replicativa y no replicativa. Esto es un ejemplo de un transposón conocido, muy grande, tiene más de 10 kilobases.
y se inserta en esta posición, reconoce esta posición GTT AA, generalmente en enterococos, y lo que hace es integra y genera esa duplicación del sitio target. Y se integra completito. Y acá está la descripción de los genes que contiene. Una cosa interesante que a mí me gusta a veces comentar, pero si está el dato acá, no lo voy a comentar. Ah, sí, acá está. Este es lo que quería comentar. Fíjense todos los genes que hay en este transposón. Están casi todos involucrados en la resistencia vancomicina. Pero fíjense, los ORF1, 2, VAN Y y VAN Z, que son ORF1 y 2 son los primeros dos de la izquierda y el VAN IZ son los dos de la derecha. Tienen un porcentaje de GC que varía entre 29 y 37%. Y todos los otros genes centrales, que son todos estos, desde el VAL R hasta el X, tienen un porcentaje de GC 41-45. ¿Y esa qué información nos da? Bueno, que obviamente que el origen de este plásmido, de este transposón, se da por genes que estaban en distintos orígenes, en distintas cepas, y por azar se fusionaron y generaron este transposón muy exitoso. Acá hay otro transposón también muy conocido, que es el que transfiere al gen MCR1, que es un gen que confiere resistencia a colistin. Y fíjense, este transposón es mucho más chico, tiene 2 secuencias de inserción en los extremos y ZAPA1 en cada lado, el gen MCR1 y el gen PAP2. El que tiene función es el MCR1. Y lo que ocurre es que también genera, vemos acá esta zona que se llama Target Site Duplication, que es la región reconocida y que se duplica una vez que se inserta este transposón. Bien, ¿qué cosas pueden hacer los transposones conjugativos? Acá tenemos, este es un cromosoma bacteriano, acá yo digo que es un cigarrillo, pero este sería el transposón conjugativo, y acá tenemos un plasmidito que está por ahí dando vuelta. Entonces lo que puede ocurrir es que ese ese transposón conjugativo en un momento se puede escindir. En esta situación, cuando está en esta situación, este transposón no tiene maquinaria, no es autorreplicativo, yo no dije nada de eso, no es replicativo, no tiene genes, no tiene replicasa, no tiene nada. Solo tiene genes involucrados en la transposición. Entonces, esta situación no es estable para la célula, porque en realidad como esto no es estable, lo que va a ocurrir es que esto se va a segregar. Entonces acá, una vez que se escinde, lo que pueden ocurrir son 2 eventos. Puede, como acá a la izquierda, lo que hace es insertarse en otra posición del mismo cromosoma o plásmido, o, en otra situación, es insertarse dentro de este plásmido chiquito o grande, no importa el tamaño, sino que se inserta en un plásmido que está dentro de la célula. Y acá tenemos transposones que pueden hacer conjugación transpositiva mediante estos transposones, que básicamente van a ver que es muy parecido a la conjugación. Tenemos el cromosoma con el cigarrillo de transposón, se circulariza ese transposón y lo que puede ocurrir es que se empieza a generar, a traspasar, si ese transposón está completo, es permitir la transferencia de una de las hebras a la célula sensible, y luego lo que termina ocurriendo es, al igual que un plásmido, quedar cada una de las células hijas con una copia de ese transposón.
y esos transposones se van a integrar en posiciones determinadas en cada una de ambas células. Bien, entonces tenemos que los transposones, hay distintos grupos y agrupamientos. En el caso de los transposones chicos, se llaman los más sencillos. Esperen que vamos a decir, voy a cortar acá porque me parece que quedan 2 o 3 minutos. Chicos, tienen el link de la siguiente clase, ¿no? Sí. Sí, está en el grupo, profe. Bien. Entremos directamente así seguimos la clase. Va. Somos 6. Luisa no sé si va a poder volver. Vamos a continuar en todo caso. Nos avisará si puede volver. Ustedes presten atención, chicos, si manda algún mensaje porque... No estén mirando el celular. Pero si mandan un mensaje, Luisa avisen cualquier cosa porque yo no lo estoy mirando. Bueno, como les decía, los transposones tenemos los más sencillos, son la secuencia de inserción, que son secuencias cortas de 750 a 2500 pares de bases. Hay cientos, más de 500 secuencias de inserción descriptas, que lo que tienen es en esta región amarilla la transposasa y estas cositas de color, que no sé qué color es esto, rosa, voy a decir yo, son las secuencias invertidas y repetidas, ¿sí? Que pueden tener entre 10 y 40 bases. Después tenemos transposones compuestos, que fíjense, tenemos 2 y S, como está este, hay uno acá y otro acá, y en el medio hay un gen rojo. Entonces hay distintos ejemplos. Por ejemplo, el transposón, el TN9, tiene una IS1 acá, una IS1 acá, y en el medio hay un gen CAT que confiere resistencia a cloranfenicol. Otro ejemplo es el TN10, que tiene 2 IS10 en los extremos. En el caso del TN10, las secuencias de inserción, fíjense que estas flechitas son opuestas, no van para el mismo lado, sino que van en sentido opuesto. Y en lugar de tener resistencia a cloranfenicol, tiene resistencia a tetraciclina, porque tiene el gen TET-A. Después tenemos un segundo grupo de transposones más complejos. Tenemos el subgrupo de TN3, donde tenemos una transposasa y una resolvasa. Fíjense que acá teníamos solamente transposasas. Acá tenemos transposasa y resolvasa. Y este TN3 tiene además la beta-lactamasa GEM1, que es la beta-lactamasa más diseminada en gram negativos. Es un transposón relativamente sencillo y chico. Después tenemos derivados, que es TN3, como el TN331,
donde la transposasa, el TNPR, está trunco y acá está el TEM1, es decir, que hay algo más en el medio. Que es lo que se ve que son distintos genes de resistencia, también estos son resistencia a drogas. Y después otro que se describió de otra estructura, también muy importante, es el TN21. Y las diferencias con los anteriores es que la TNPA y TNPR están apuntando en la misma dirección. Acá, fíjense que están en direcciones opuestas. Y luego tiene todo un operón de resistencia a compuestos mercuriales. Y esa zona roja, resaltada acá, con genes de resistencia. Entonces lo que se veía era que esa estructura, como les muestro acá, estaba bastante conservada, pero había mucha variación en esta zona roja. Entonces ahí se vio que había algún tipo de una segunda tipo de estructura. Entonces, esa zona donde había variabilidad, toda esta parte por fuera de esa zona roja era igual, y en esa zona roja había un montón de genes de resistencia distintos. Beta-lactamasas como OXA1, OXA2, CARB, genes que confieren resistencia a gentamicina, streptomicina, genes de resistencia a sulfonamidas, tetraciclina, cloramphenicol. Es decir, había una gran combinación de genes en esa zona. Entonces, al estudiarse esa zona, lo que se encontró o se definió es un nuevo elemento genético móvil o elemento genético que se llama integro. ¿Y en qué consiste estos integrones? Tienen una región 5' conservado, una región 3' conservado, y entre medio una región variable. Entonces, en esa región variable, primero vamos a hablar que tiene estas regiones 3' conservado. El 5' conservado tiene una región promotora que apunta en esta dirección y expresa un gen que se llama INT1, que es la integrasa. Luego tenemos en esa barrita roja lo que se llama un ATTI, un sitio de recombinación. Y luego en la región 3' conservado hay un delta QACE, que es un gen que confiere resistencia a aminas cuaternarias, sulfonamidas, resistencia a sulfonamidas y un ORF5 de propiedad de función desconocida. Pero se veían un montón de estructuras iguales, con esta estructura, 5' conservado, 3' conservado, y esta zona variable eran genes de resistencia que iban variando, como que se iban intercambiando, ¿no? Entonces, lo que se vio es que ahí dentro se definieron lo que se llamaron cassettes. Estos cassettes tienen la flecha negra, que es el marco abierto de lectura, y después estas cositas en los extremos que se llaman ATTC, o elemento de 59 pares de base, que es cuando inició este tema hace más de 20 años. Entonces, lo que se observa es que estos cassettes son intercambiables y que se pueden meter y sacar gracias a esa integrasa. Entonces, es un proceso reversible y estas integrasas meten y sacan cassettes, genes de resistencia. Entonces, se describieron estos integrones de resistencia. Esta es la estructura más común, que es el de clase 1. Y después tenemos de clase 2 y 3 que tienen algunas diferencias, pero que ya son mucho menos relevantes. Y se llaman integrones de resistencia porque en general el integrón tiene genes de resistencia. Entonces, fíjense, esto es como, no la conclusión, pero el compilado de todo lo que estuvimos viendo de lo que es transferencia horizontal de genes. Tenemos eventos entre células, intercelular, donde podemos transferir, no nosotros, sino las células, pueden
transferir o ganar o perder ADN mediante procesos de transducción, conjugación y transformación y las vesículas de membrana externa. Y después también tenemos elementos que saltan de una molécula, dentro de la misma célula, de una molécula a otra. Y ahí dentro podemos incluir a las secuencias de inserción, a los transposones y a los integrones. Entonces, fíjense que hay una maquinaria, ¿no?, muy ágil y muy buena para ellas, no para nosotros, de intercambio tanto a nivel molécula, ¿no?, plásmido, 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 cromosoma, es decir, a nivel intracitoplasmática o dentro del citoplasma, y después otros procesos también, pero que ya son entre células distintas. Bien, hasta ahí lo que es transferencia horizontal de genes. Ahora hay un popurrí de algunos temitas que son medios cortitos, pero que me parecen muy relevantes que lo sepan. Bien, entonces, transferencia horizontal de genes, elementos genéticos móviles, ya vimos todo. Eso está en el libro, así que estudienlo y ahí también. Ahora vamos a ver un tema que está muy, muy en boga. No sé si leen algo de bibliografía, van a ver que hace 2 años se estaba todo el tiempo hablando de esto de los CRISPR. ¿En qué consiste el CRISPR? Esto es solamente la parte biológica, ¿no? Después, la utilidad a nivel de ingeniería genética, se han hecho herramientas muy, muy interesantes y se utilizan mucho para hacer modificaciones puntuales, ¿no?, lo que se llama ingeniería genética sitio dirigida o algo por el estilo. Entonces, en los sistemas CRISP, también llamados sistema inmunitario procariótico, lo que son repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Se tienen que acordar todo ese nombre para el examen. No, pero sí es importante entender para qué está, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, y cómo funciona. Y la función es la defensa celular frente a un ADN invasor, que puede ser un virus o ADN de una conjugación, es decir, un plasmid. Entonces acá tenemos el ADN o el cromosoma bacteriano, tenemos esta parte de los tubitos que son como rojos, que son repeticiones iguales, y después la parte amarilla, que son secuencias espaciadoras y que son distintas unas de sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas secuencias espaciadoras son fragmentos que la bacteria sacó de algún lado y lo que hace con eso es exponerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace primero el proceso de transcripción, tenemos el RNA CRISP, y luego se generan secuencias de RNA CRISP. Que fíjense, esto lo que hace es fragmentar estos, como en cigarrillos, en fracciones más chicas, pero por cada unidad de la zona espaciadora única, y eso se pliega o se une a proteínas Cas, que lo que hacen es censar ADN que sea reconocido por ese RNA que está con la proteína Cas. Es decir, imagínense que está estas proteínas Cas con estos fragmentitos de ADN y van detectando ADN foráneo, ¿no? ¿Por qué foráneo? Porque están dentro de ese sistema de defensa. Después vamos a ver cómo ocurre. Entonces, una vez que ese sistema Cas, RNA Cas o RNA CRISP reconoce una parte de ADN plasmídico o vírico, lo que hacen es digerir o fragmentar ese ADN foráneo. Entonces es un sistema de preservación. También
esto lo pueden hacer con ADN de fago, ¿sí? O sea, no es solamente con ADN plasmídico. Y entonces, así es como actúa. Entonces, el sistema CRISP tiene 3 etapas. La primera es de lo que se denomina la adaptación. Fíjense, acá tenemos un fago que está ingresando. Acá tenemos el complejo Cas1, Cas2. Lo que hace este sistema es reconocer secuencias que se llaman protoespaciadores y este sistema Cas1, Cas2 lo que hace es insertarlo. Fíjense que acá no estaba el bastoncito o la secuencia roja, y una vez que ya reconoce una zona roja, lo que hace es llevarlo e integrarlo en esa zona lindante con estos espaciadores azules. El segundo paso en el sistema CRISP es la expresión, ¿no?, de este sistema en tándem o CRISP de repeticiones en tándem. Y bueno, como les mencioné antes, se hace RNA mensajero, se corta en forma específica y se generan estos cRNA. Y estos cRNA se unen a un complejo de Cas que van a hacer el reconocimiento del cual hablábamos en la diapositiva anterior. Y después está la otra pata, que es la interferencia, es decir, acá hay un fago que viene a infectar esta célula. Cuando está ingresando, el sistema Cas, CRISPR-Cas, lo reconoce. Ves que estaba esto en la memoria bacteriana, lo reconoce y ya lo empieza a degradar. Entonces el fago, ni bien va ingresando a la célula, se va degradando por acción del sistema CRISPR-Cas. Bien, eso por un lado. Esto es un tema. Ahora vamos a ver los sistemas regulatorios. Esto ya lo saben, que la regulación génica lo que hace es modificar la transcripción de los genes, y esto se puede dar por factores externos. Puede haber la detección de un sustrato y dice, bueno, hay glucosa en el medio, empecemos a sintetizar los componentes para utilizar la glucosa. Puede haber señales ambientales, como puede ser algún tipo de radiación. Y esto lo que hace es generar o aumentar o reducir la expresión de genes. También hay factores internos, como puede ser la acumulación de ciertos metabolitos enzimáticos, y que eso también dé lugar a la activación de genes mediante factores de transcripción específicos. Entonces, vamos a ver los sistemas de control o los operones más importantes de bacteriología. Yo les había mencionado en el inicio de esta clase, pero de la semana pasada, el tema de los operones. Les mencionaba que hay una región promotora con varios genes en tándem, uno tras del otro, y que esos promotores regulaban la expresión de todos esos genes. Acá tenemos el ejemplo del operón maltosa, que es un control positivo de la expresión. Acá tenemos 3 genes que están involucrados en la utilización de la maltosa, y entonces, ¿qué ocurre? Este operón no se expresa en forma natural. Ahora bien, cuando hay maltosa en el medio, lo que hace es unirse a esta proteína activada y actuar como factor sigma para la expresión o para la transcripción de este operón. Entonces, lo que va a ocurrir es que se van a sintetizar estas 3 proteínas o enzimas que van a dar lugar a la utilización de la glucosa presente en el medio.
Entonces, ahí maltosa se expresa, se induce la expresión de este operón. Y esa maltosa también forma parte de un regulón mayor, de un regulón mayor en otro nivel. Ahora, otro operón muy conocido, si no es el más, es el operón LAC, en el cual tiene un gen regulatorio, que está, fíjense, esta es la región promotora del operón LAC, y acá tenemos un gen regulatorio, que es el LAC-I, que este gen se expresa en forma constitutiva. Y bueno, lo que ocurre acá es que en presencia de lactosa, perdón, cuando no hay lactosa, fíjense que está acá, lo que hace este regulador o represor es como tapar la región promotora. Entonces, lo que ocurre de esa forma es que está apagado, ahí está controlado negativamente para que no se pueda expresar. En presencia de lactosa, ese represor cambia su conformación y ya no reprime más la expresión de este operón. Y ahí se puede imprimir este RNA mensajero que dará lugar a estas tres proteínas y eso, por lo tanto, da lugar a la utilización de lactosa. Ahora bien, este sistema de lactosa se ve afectado en una segunda instancia o en otro nivel. ¿Sí? Este es a nivel regulador con esta proteína LAC-I. Lo que se ve cuando se hace crecer a las bacterias con una combinación de azúcares, si uno por ejemplo, en este tipo de crecimiento, se llama crecimiento diáusico, es cuando tenemos un medio que tiene glucosa y lactosa. Entonces, lo que se observa es que acá la bacteria crece hasta un punto. En un punto se acaba la glucosa. ¿Por qué va a usar, si tiene, bueno, ahora hago la pregunta. Acá usa glucosa, se detiene, pasa una etapa como de síntesis de otro sistema de utilización de azúcares, y acá empieza a crecer a una velocidad, si ustedes ven la pendiente esta con respecto a esta pendiente es menor, pero acá empieza a utilizar la lactosa. Entonces, ¿por qué si yo tengo en el medio de cultivo glucosa y galactosa, la célula va a usar glucosa en lugar de lactosa? Glucosa en lugar de lactosa. No sé si lo dije. Supongo que para las células es más fácil aprovechar la glucosa como energía. Porque la glucosa genera más ATP que la lactosa. Es ¿no? Es de los azúcares el que más rinde. Entonces, no es tonta la bacteria, lo que hace es aprovechar y utilizar la fuente de energía más mejor, digamos, la más óptima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá cuando tenemos los dos azúcares, porque acá a lo que voy es a esto. En esta primera hora y media de proceso, de crecimiento, hay lactosa en el medio, pero no la está usando. Es decir, si ustedes miran el operón lactosa, yo recién les dije que en presencia de lactosa, el represor sale de esta zona y se expresa. Entonces esto no coincide con lo que vemos en esta curva diáusica, porque acá, en esta zona, en estas primeras horas, no se estuvo utilizando lactosa. Acá hay esta parte de esta zona lag,
de latencia, lo que está ocurriendo ahí es que ahí recién se están expresando los genes de la lactosa. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque hay una proteína activadora de catabolito que inhibe o regula la expresión del operón lactosa en otro nivel. Entonces, acá está qué es lo que ocurre. Se necesita este catabolito para la expresión del sistema o del operón lactosa. Entonces, fíjense, tenemos acá la situación, presencia de glucosa, presencia de lactosa. En presencia de lactosa, acá está la región, acá, miren, acá empieza el operón LAC, acá está el operador, acá está la zona de unión del Shine-Dalgarno o Ribosome Binding Site, y acá está el sitio de reconocimiento del CAP. Entonces, en presencia de lactosa, el represor no tiene que estar, y acá se ve que no está en esta zona. Pero, como hay glucosa, el CAP no se une. Entonces, en esa situación, no se puede expresar el operón lactosa. Ahora bien, acá hay, en este evento hay glucosa presente y lactosa ausente. Entonces el represor está unido. No se expresa el operón lactosa. Acá no hay lactosa y tampoco hay glucosa. Es decir, al no haber lactosa, el represor reprime para que no se exprese, pero al no haber glucosa, sí se va a unir este factor, este catabolito que induce a la expresión de estos sistemas. Y en la situación que mencionábamos antes, ausencia de glucosa, presencia de lactosa, es decir, presencia de lactosa, sale el represor. Ausencia de glucosa, se une esta proteína CAP. Y ahí sí la RNA polimerasa va a poder unirse a esta región RBS y proceder con la expresión de los genes del operón lactosa. Entonces, lo que estamos viendo acá es una doble regulación. No solamente la del represor, sino también esta proteína o catabolito activador que va a depender de la presencia o no de glucosa. Para que vean la complejidad de estos sistemas de expresión. Acá hay otro sistema, el operón triptofano. El triptofano es un aminoácido esencial. Entonces hay células que tienen la maquinaria de la biosíntesis. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si no hay triptófano en el medio, tengo que sintetizar la maquinaria para sintetizarlo y producir el triptófano. Y si hay, no voy a gastar energía en producir triptófano. Entonces, en presencia de triptófano, lo que va a ocurrir es que este represor activo, porque se va a unir al triptófano, va a bloquear la expresión de biosíntesis de triptófano. Es decir, en presencia de triptófano, inhibe la expresión del operón triptófano. Totalmente lógico. Entonces, es distinta la situación anterior, porque se acuerdan la de la lactosa también reconocía al represor, pero el represor estaba siempre unido. Cuando hay lactosa, lo que hace es sacar al represor de la región operadora. Acá lo que ocurre es al contrario. Hay triptofano y en esa situación inhibe al operador. Y acá en el sistema del operón triptofano hay un segundo nivel de regulación, que es como la sintonía fina, si se quiere. Fíjense esta representación. Acá tenemos el DNA, acá tenemos la RNA polimerasa, es este circulito azul. Acá están los genes estructurales para la biosíntesis del triptofano.
Y lo que tiene, esta molécula que se ve acá en naranjita es el RNA mensajero, estructura secundaria. Este es el ribosoma. Y este es un péptido líder que está río arriba del operador. Es decir, en esta zona, hay, río arriba de esta región promotora, hay lo que llama un péptido líder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Además de censar y estar o no presente el represor, hay una segunda instancia de regulación o de medición de la cantidad de triptófano que hay en el medio. Y lo que hay es que este péptido líder es un péptido que es rico en triptófano. Y si ustedes ven acá, este RNA mensajero tiene unos numeritos, 1, 2, 3, 4. Eso es, la secuencia 3 y 4 se pueden unir entre sí, y el 2 y el 3 también pueden unirse entre sí. Entonces, sí, este péptido es rico en triptófano. Entonces, si hay triptófano, acá ven la situación es exceso de triptófano, se termina la transcripción. ¿Esto qué es lo que ocurre? Si hay mucho triptófano, este ribosoma va a avanzar hasta cierto punto, dando lugar a que se genere esta hebilla. La semana pasada hablamos de unas hebillas de terminación, que se acuerdan que, o loop, que lo que hacen es, esta hebilla que se genera entre la secuencia 3 y 4, lo que hace es generar como un terminador de la transcripción. ¿Mm? Entonces, lo que hace es, tiene una estabilidad determinada, que lo que hace es desarma a la RNA polimerasa del DNA cromosómico. ¿Mm? Entonces, además del sistema de regulación de que se elimina, perdón, de que en presencia de triptófano se bloquea la región operadora, además de eso lo que hace es tener este sistema de terminación prematura si hay un exceso de triptófano. Ahora, en ausencia de triptófano, fíjense que este péptido es más cortito que este, porque no puede avanzar tanto el ribosoma, y se va a generar una segunda estructura, que es entre la secuencia 2 y 3, y la 4 queda liberada. Entonces, en esta situación, el complejo, perdón, el operón triptófano sí va a poder ser transcripto. Entonces, la transcripción no se detiene y se sintetizan y se sintetiza todo el operón, y por lo tanto después se hará la biosíntesis del triptófano. Profe, habló Maxi al grupo para que lo acepte. Ah, bueno, esperen que voy a la... ¿Eh? ¿Dónde? No veo. A ver. No veo. ¿Está pidiendo el ingreso? No lo veo. Ahí va. Pero perdimos a alguien más. Ah, no, no, estamos todos. Está todo. Luisa que no pudo volver. Bueno, gracias. No sé cuánto te perdiste, Maxi. Estaba hablando del operón triptófano, así que estaba... Ah, bien, No, sí, sí, no me perdí casi nada. está bien, está bien. Eh, bien. Entonces, la verdad que este tipo de sistema de regulación, ¿no? Es medio como que uno dice, es medio a veces como increíble, ¿no? De que ocurran estas cosas.
pero uno esto no lo puede ver visualmente cómo es este tipo de regulación. Pero hay un ejemplo que tiene este sistema de regulación o muy parecido a este, y que lo podemos ver en una placa de texto, y que es la regulación de una metilasa, que confiere resistencia a un grupo de antibióticos que son toda la familia de macrólidos, lincosamidas y estreptograminas, que no vienen al caso, pero que sí, a mí me gusta mostrar este ejemplo porque podemos ver, ahora les voy a mostrar la placa, cómo funciona este sistema regulador a nivel transcripcional, ¿no? Eh, en una placa, básicamente. Fíjense, acá básicamente es la misma situación que les contaba antes. Tenemos, esto es el RNA mensajero, tenemos un péptido líder, y acá tenemos donde empieza la expresión de esta metilasa. Acá donde empieza la flecha, ¿no? Es donde empieza el marco abierto de lectura de esta metilasa MC. Acá está la secuencia de Shine-Dalgarno o de unión al ribosoma para esta metilasa. Y acá tenemos las regiones 1, 2, 3, 4 que se pueden unir entre sí. Acá está el fin del péptido líder. Y acá está la secuencia de Shine-Dalgarno del péptido líder. Entonces, en estas condiciones que estamos viendo acá, la metilasa no se puede expresar. ¿Por qué? Porque el inicio de traducción está bloqueado. Se sintetizó el RNA mensajero, pero está bloqueado por esta estructura secundaria del RNA mensajero. Ahora bien, cuando hay un inductor de la transcripción, de la traducción, lo que ocurre es esto: hay inductores, que son macrólidos de 14 o 15 miembros, que lo que hacen es que inducen la expresión del péptido líder, y lo que hace esto es mover el ribosoma por sobre la estructura secundaria del RNA mensajero, y fíjense que ahora se reagrupó estas secuencias, y ahora, al igual que hablábamos recién, la región 2 y 3 se unen entre sí, la 4 queda liberada, acá está la secuencia de Shine-Dalgarno para la expresión de la metilasa, y acá está el primer aminoácido o el marco abierto de lectura de la metilasa. Entonces, yo les dije que esta metilasa, cuando se expresa, confiere resistencia a un gran grupo de drogas: macrólidos, lincosamidas y estreptograminas. Bien. Los inductores de acá son solamente los macrólidos. Las lincosamidas, como la clindamicina, no es un inductor. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros esta inducción? Así la vamos a ver. Fíjense, acá tenemos la eritromicina, que es un macrólido de 14 miembros, y la clindamicina, que es una lincosamida y que no es inductor. Entonces, nosotros acá vemos que la clindamicina tiene un halo determinado, la cepa parece sensible porque se ve un halo grande. ¿Por qué? Porque la clindamicina no induce la expresión de la metilasa. En cambio, la eritromicina sí la induce, y por eso vemos un halo mucho más chico. Entonces, si yo acerco los discos uno a otro, lo que vamos a hacer, vamos a poder ver este efecto de achatamiento o de inducción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con lo que está ocurriendo acá es que hay una población, esta población que está en esta zona bacteriana, que puede crecer cuando no debería crecer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? La eritromicina difunde a través del agar, y en estas células, o en esta población de células, está induciendo la expresión de la metilasa. Entonces yo lo que veo acá es un achatamiento o efecto de la eritromicina sobre la clindamicina. Y esto me deja
es una forma hermosa, porque a mí me encanta este ensayo, es muy sencillo y es muy informativo, les dice que esta Hola, ¿alguien dijo algo? Que en esta cepa tiene una metilasa inducible, en este caso una metilasa tipo ERMC, inducible. Entonces, acá está bueno ensayar los dos discos porque le aportan un montón de información. Si yo probara solamente la eritromicina, no sabría que tiene una metilasa. Si probase solo la clindamicina, pensaría que es sensible. Entonces, la combinación de este uso de dos drogas me da un montón de información. Y esto es lo que se llama un antibiograma o una disposición estratégica de discos. Uno ubica discos en forma estratégica como para ver efectos. Esto seguro que Sonia se los contó. Y también hay efecto huevo, bla, bla, bla. Hay otros efectos que se pueden ver ubicando estratégicamente los discos dentro de, o sobre una placa, sobre el agar de una placa de PET. Bien. Y esto creo que sí ya es lo último. Tenemos otro tipo de regulación en otro nivel. No sé si esto lo han visto en otro lado, pero a mí me parece que es importante que sepan que existe, que es la regulación mediada por ARN llamado antisentido. El ARN, cuando empezamos también esta clase, la semana pasada, yo les mencioné que el ARN, las tres principales moléculas son ARN ribosomal, mensajero y de transferencia. Pero son los tres principales, no son los únicos. Hay moléculas chicas de ARN antisentido que lo que hacen es también jugar un papel en la regulación génica. ¿Y cómo funcionan? Acá tenemos el gen A, que es el X, no es el X, no, porque el X es este. Es un gen A que se expresa y produce la traducción, la proteína A. Ahora bien, cuando se expresa este regulador, este fragmentito del gen X, que es un regulador de la expresión de esta proteína, lo que hace es, este RNA regulador o antisentido va a reconocer el RNA mensajero que codifica para la proteína A, y lo que hace es unirse. Entonces, ¿qué se genera? Se genera un RNA doble cadena. Eso es reconocido por la célula. Primero bloquea la transducción porque no permite que el ribosoma se una o reconozca ese RNA mensajero. Y por otro lado, da lugar a la degradación de ese RNA mensajero bloqueado. Porque al estar presente un RNA doble cadena, no es algo normal para la célula, lo sensa y lo degrada. Entonces, existen los RNA antisentidos que lo que hacen es esto. También es otro nivel de regulación de la expresión génica. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Es regular la expresión con ARN antisentido. No, es un ejemplo. Bien. Bueno, hasta aquí, chicos, llegamos con la parte de genética bacteriana. No sé si tienen una pregunta. Hay un cuestionario. Tienen que háganlo súbanlo dentro de una semana. Súbanlo para el jueves que viene. Así podemos ver si el jueves que viene o el martes siguiente lo resolvemos. A ver, estoy pensando. Déjenme ver, esperen un segundito, a ver si les doy unos días más. Hoy es 24. Lo que pasa es que sí, no, está bien. Hagamos así. Así tienen tiempo para
Espérenme un segundito. Espérenme que estoy 12, 13, 14. Recuerden que tenemos pactado hasta ahora el examen para el martes 19 de noviembre. No sé si se lo tienen claro. Esto es jueves. Esperen. Bueno, entonces, les voy a dar tiempo, así se pueden concentrar en la parte de microindustrial. Háganlo hasta el jueves 7 de noviembre, porque la idea es el martes 12, vamos a hacer hagamos así, antes del martes 12 de noviembre, entreguen el cuestionario de genética bacteriana, ¿está bien? Así el martes 12 lo discutimos y vemos si hay alguna duda al respecto, ¿está bien? Entonces, paso en blanco, el cuestionario de genética bacteriana es para antes del martes 12 de noviembre. Si tienen, no los atoro con el tema de microindustrial. Tampoco se dejen estar porque después se les va a juntar también con el informe del TP de sensibilidad y con el examen, obviamente. ¿Está bien? Así que cuanto antes lo terminen, mejor. Pero bueno, eso ustedes lo manejan. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Si no, nos vemos el martes que viene a las 6 de la tarde en el DES. De mi parte, ninguna duda, profesor. Bien. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Buen fin de semana. Nos Chao, vemos, profe. profe.